Buen día a todos y a todas. Voy a tratar de hacerla, ahora voy a poner las filminas o la presentación del PowerPoint más moderno. La idea, bueno, como comentaban, es hablar un poco de formalización de figuras asociativas y tributarias. Vamos a hacer un pantallazo general, se imaginan que el tiempo que tenemos es limitado, pero por lo menos es como para despertarle algunas dudas y que estén atentos en algunos puntos en el momento de decidir formalizar el emprendimiento o la unidad productiva que ustedes tengan. Es como para empezar a hacer, digamos, una introducción en el tema. Igual por las preguntas, por supuesto, vamos a ir después al final evacuando cualquier duda. Acá estamos, bueno, la idea es comentarles, vamos a hacer una introducción de algunas cuestiones medio generales que tiene que ver con cuando uno piensa en la formalización y en la organización de una actividad que estamos haciendo, pero que sobre todo vi en el recorrido, tuve la posibilidad de conocer varios proyectos de la agricultura familiar en los últimos años, y vi que hubo una tendencia a muchas veces esa formalización darla en forma de asociación civil. Yo no sé si digo tendencia porque se dio en distintas partes del país, eso lo observé. Por ahí era una figura, digamos, de formalización mucho más práctico, más sencillas de conformar, pero que me parecía que no respondían a las necesidades propias de los grupos. Así que me parece que por ahí podemos hacer una introducción, como para ver algunas cuestiones de diferenciación en este sentido, como para que ustedes puedan evaluar mejor cuál es la actividad o cuál es el objeto que necesitan formalizar. La primera división que uno hace cuando piensa en los tipos de sociedad de la formalización tiene que ver con las sociedades civiles y las sociedades comerciales. Nosotros dentro de la economía social, por ahí lo que vamos a observar y nos manejamos mucho más cómodos, digamos, y nos sentimos mucho más identificados, aunque a mi entender la economía social deberíamos repensar un tipo distinto, estamos con las sociedades civiles, ¿sí? Vamos a estar en las sociedades civiles y no con las comerciales. La primera diferencia es la persecución del lucro, ¿sí? Que vamos a tener en cuanto a los fines. Cuando hablamos de lucro no hablamos de ganancia. Una cooperativa, digamos, uno busca tener ciertos ingresos, por supuesto que los asociados vayan a tener los retornos que puedan permitir el desarrollo de su vida, pero no es con los mismos fines, ¿sí? Que va a tener una sociedad comercial. Otras cuestiones más normativas que lo van a ver, y yo en el cuadernillo les pongo a disposición los enlaces del Código Civil, del Código, bueno, y de lo que es la Ley de Sociedades Comerciales, como para que puedan ver por ahí con más exactitud las divisiones y demás. Lo primero que podemos identificar, que las sociedades civiles nos dicen que son personas jurídicas. Ya no estamos hablando de lo que se llama antes eran personas físicas, hoy ya hace unos años se habla de personas humanas, desde la modificación, o sea, de trabajo de manera individual, sino estamos hablando ya de una organización, de entes que trascienden a las personas, ¿sí? A quienes las componen, los cuales tienen un ordenamiento, tienen objetos claros, tienen formas en las cuales se constituyen y obligaciones que en el momento de constituir tiene para con sus miembros como para con la sociedad o el Estado, digamos, en las obligaciones que va a tener en cuanto a la Constitución. Y van a ver que pueden ser públicas o privadas. El Estado también se conforma, digamos, en forma jurídica, en algunos casos. En cuanto a las sociedades civiles, acá van a ver la enumeración que hace el código, y van a ver que se figuran también las cooperativas y mutuales, y en este caso, sobre todo, que hoy vamos a trabajar el tema de cooperativas, está la ley de cooperativas, es de la década del 70, en el cual tiene ciertas especificidades, tiene, digamos, un marco propio, no obstante esto no se desarrolla dentro del código, pero sí se denomina y se reconoce. Acá van a ver un poco de la definición. Yo, bueno, cité también los artículos del código como para que sea mucho más dinámica, digamos, la lectura, si quieren interiorizarse más y no tener que estar buscando, es bastante extenso, digamos, todo lo que tiene, a pesar de estar las divisiones bien realizadas. Y pasamos a la próxima, que por ahí es la que vamos ahora a hacer una diferenciación y vamos a centrarnos un poco, que tiene que ver con esto que les decía, que dentro de las sociedades civiles, las personas jurídicas, privadas que se reconocen, vamos a ver que están las cooperativas y las mutuales. En el caso de las cooperativas vamos a profundizar un poco más en el día de hoy. Tiene una ley propia, que es la 20.337, que es del año 73, pero que sigue teniendo vigencia y vamos a estar trabajando. Una de las cuestiones que yo les hacía referencia era esta situación de ver cómo dentro de la agricultura familiar se tomó mucho la forma de asociación civil para organizar algunas actividades
que decía, fue como una tendencia, si uno mira la Constitución se dio, y eso no solo se dio acá en Provincia de Buenos Aires, yo soy acá de Provincia de Buenos Aires, pero tuve la posibilidad de recorrer y estar en varias provincias trabajando con agricultores familiares, y se dio esta forma de organización muchas veces en lugares de otras formas organizativas como debería ser la cooperativa de trabajo, o una cooperativa agropecuaria, o de provisión, digamos, alguna forma más cooperativa, tenía que ver con el objeto social por ahí que tenía. Yo vi en las presentaciones, algunos de los grupos que están participando son asociaciones civiles, eso también hay que ver si, digamos, por ahí en muchos casos corresponde. Yo pensaba en las ferias seguramente sí, porque las asociaciones civiles lo que persiguen sobre todo tiene que ver, no tienen fines de lucro, pero lo que van a perseguir es el bien común, y van a perseguir sobre todo que ese fin principal esté orientado a sus asociados y a la comunidad en general. Puede estar a sus asociados, pero en realidad a la comunidad en general también, y en el caso de las ferias se puede ver tranquilamente. Pero en el caso de los productivos o de las unidades productivas, ahí por ahí tendríamos que rever el tema del objeto, y según la organización si corresponde a una cooperativa de trabajo o una cooperativa agropecuaria. Igual ahora cuando lleguemos a la parte de cooperativas profundizamos un poco más, pasamos a la próxima. Acá hay, bueno, una definición de asociación civil, por eso yo decía, en algunos casos no va a estar focalizado, a ver, el objeto de una asociación civil no es la comercialización, digamos, el fin no tiene que ver con eso, no quita que no pueda haber algún tipo de ingresos, producto de algo, pero tengan presente que cuando una asociación civil tiene algún tipo de ingreso, va a ser para el objeto de esa asociación civil, no para la distribución entre sus asociados, entre sus integrantes, ¿sí? Eso me parece que es importante tenerlo presente. Muchas veces se utilizaba o la asociación civil en casos productivos, pensando que algún tipo de ingreso en la comercialización podría estar dado a sus asociados, y solo podrían estar en el marco de los objetos que estaban estipulados en ella. ¿Qué quiero decir? Si estamos viendo que por ahí un objeto era promover localmente lo que es la ruralidad o cuestiones de fortalecimiento en cuanto a alguna capacitación, cualquier ingreso que la asociación tenga tiene que ir a cumplir con ese fin. Por supuesto, también es sin fines de lucro, tiene una forma organizativa, en algunos casos es por asamblea, digamos, tiene muchas cuestiones que son equiparables a lo que tiene que ver con las cooperativas, y en ese sentido podemos ver cierta similitud en cuanto a, vamos a hablar de asociado, bueno, y demás. Pasamos a la siguiente. Esta no nos vamos a centrar tanto, está para que cuenten con la información, pero tiene que ver, igual que la próxima, con las sociedades comerciales, ¿sí? Son las sociedades, tiene un objeto distinto, ¿sí? Entonces, ya de por sí, por más que persigan lo que es la producción de bienes y servicios, es con fines de lucro, es otra organización la que tiene, y vamos a ver en la próxima filmina algunos de los ejemplos de las sociedades comerciales que vamos a ver, que son las sociedades anónimas, la de responsabilidad limitada, la comandita por acciones, digamos, distintos tipos de asociaciones. Las formas constitutivas son por instrumentos tanto público como privado, en el caso de las cooperativas también son por instrumento, hoy en día las asociaciones civiles también, digamos, está normada la forma de constitución, antes por ahí era un poco más laxa, pero en todos los casos hay un estatuto y hay una forma que nos organiza. En toda asociación, en toda forma jurídica, hay un acuerdo de cómo nos vamos a organizar. Esto es como una forma introductoria, ya les digo, de la forma de organizarnos las personas jurídicas. Ahora vamos a otra filmina, que en realidad acá también vamos a hacer un pantallazo en cuanto al sistema tributario argentino. En general nosotros tenemos, o lo que conocemos, el régimen general, en el cual cuando uno va a hacer una actividad comercial debe estar inscripto, y nos permite, por excepción, inscribirnos en lo que es régimen simplificado. Uno generalmente, y sobre todo quienes iniciamos algún tipo de actividad y todavía los ingresos son bajos, la forma de organización, lo primero que pensamos es, nos anotamos en el monotributo, ¿no? En el régimen simplificado, tenemos que anotarnos. En realidad la obligación está en el régimen general, la obligación, y nos permite, por excepción, anotarnos en lo que tiene que ver el régimen simplificado. Ese régimen general, digamos, que tenemos acá en la Argentina, vamos a identificar dos impuestos que los deben haber sentido nombrar. El primero tiene que ver con el impuesto a las ganancias, y el segundo el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, que por ahí es el más masivo en cuanto todos lo pagamos
por el solo hecho de ser consumidores finales, pero también lo vamos a ver acá. En el régimen general se tributa de manera diferenciada, digamos, hay presentación, hay declaraciones juradas, hay un pago en el caso de persona jurídica, en el impuesto de la ganancia tiene que ver con un porcentaje, en el impuesto de valor agregado, ahí va a haber que analizar según la actividad que hacemos si queda o no alcanzado, ¿sí? En el caso del IVA está también alcanzado o no de acuerdo a la actividad. En el caso del monotributo, lo que hay es un componente unificado, lo que hace es, nos calculan de acuerdo a los ingresos que nosotros declaramos, un impuesto o un monto determinado, eso lo vamos a ver, que, digamos, que hace que tributemos, digamos, de manera conjunta la parte, una proporción de ganancias y de IVA. Por otra parte, también tenemos lo que son aportes sin contribuciones a la seguridad social, que tiene que ver con el régimen de autónomos y lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguros de Salud. En el caso del régimen general, autónomo se paga vía la FIP. En el caso de lo que tiene que ver con salud, uno tiene que optar de manera individual, externa al sistema. En el caso del monotributo, tanto uno como el otro también tiene un componente y entramos en lo que es el sistema nacional, lo que tiene que ver en el caso de los aportes, vamos a entrar también al Sistema Nacional de Seguridad Social, y en el caso de las obras sociales, lo que permite al monotributo es equipararlo ahí a las personas que estaban en cuanto a relación de dependencia, y es optar y hacer a través de un pago fijo, ingresar a lo que son las obras sociales nacionales sindicales, ¿sí? Podemos optar en el momento de la inscripción por una obra social nacional sindical. Esta diferencia también acá, bueno, después tenemos la parte de impuestos provinciales, perdón, tasas y contribuciones municipales, que por la dispersión y la diversidad que hay no lo vamos a trabajar, que esto también es importante que tengan presente, que no vamos a estar trabajando la parte de impositiva provincial, ni vamos a estar trabajando ciertas características de los órganos locales, ¿sí? En cuanto a las formas o a las organizaciones de las formas jurídicas o la formalización. Eso siempre tienen que pensarlo en cada jurisdicción, en cada provincia, las particularidades que tienen. En el caso de cooperativas o en el caso del monotributo, de acuerdo a la provincia, tenés exenciones o no, por ejemplo. Es importante también diferenciar dos cosas. Quienes integramos una cooperativa de trabajo, la cooperativa de trabajo va a estar respondiendo a todo lo que es el régimen general, ¿sí? Va a estar en ganancias, en el IVA, bueno, en otros impuestos, y los asociados tienen que tener, y está previsto, todo lo que tiene que ver a las contribuciones de la seguridad social. De acuerdo a los retornos, va a ser la categoría del monotributo en la que puede estar encuadrado, o tendrá también que estar en el régimen general, dependerá de la situación de la cooperativa. Nosotros acá vamos a hacer un escenario sobre una situación de una cooperativa cuyos asociados van a estar dentro del régimen simplificado, y en ese sentido vamos a ir avanzando. Pero tenemos que pensar que estas cuestiones, que por ahí las vemos ajenas, cuando uno es parte de una cooperativa y demás, se presentan estas dos situaciones. Ahora ingresamos un poco más a lo que tiene que ver el marco regulatorio de la formalización de la economía social y popular. Pasamos otra filmina más. Esta es una escala que trabajamos con unos compañeros hace unos años, y se fue trabajando en ese momento, sobre las vacancias que había, digamos, sobre los vacíos que se encontraban dentro de la economía social. Me parece que de a poco se fue acomodando, falta un largo camino. Yo les decía que para mi forma de ver, todavía la economía social se debe, digamos, una lectura más profunda en cuanto a la organización que tiene. La agricultura familiar, en específico también, digamos, tiene características que son propias. Vamos a pensar, yo cuando pienso en la agricultura familiar, no pienso solo en sus integrantes y voy a pensar la conformación de los integrantes, sino justamente hay que pensar desde la unidad productiva por este núcleo familiar, las características y demás que tienen, o sea que todavía nos falta, digamos, una vuelta en cuanto a la normativa que actualmente tenemos en este sentido. Nosotros vamos a ver acá un abanico de posibilidades. La idea es avanzar en todos ellos ahora a lo largo de la presentación. Digamos, siempre vamos a ver en el extremo de quien no tributa, quien está totalmente trabajando de manera informal, con un mayor nivel de vulnerabilidad. Generalmente acá en vulnerabilidad no lo pensemos solo en cuestiones patrimoniales, digamos, y económicas, sino a veces tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver con, digamos, con cuestiones de comercialización, de acceso. Hay posibilidades, muchas veces la situación de vulnerabilidad
uno lo puede ver en cuanto a las posibilidades de acceder. Una de las cuestiones que uno lo ve en la agricultura familiar, y puedo decirlo en cuanto a las situaciones, y hoy en la pandemia lo dio, el tema de la conectividad. Todos los sistemas para formalizarnos, para hacer nuestros cumplimientos y nuestras obligaciones, sí o sí requiere de la conectividad. ¿Sí? Hoy en día para poder llevar los papeles al día, como quien dice, necesitamos estar conectados, necesitamos poder acceder constantemente a Internet, hacer declaraciones juradas y tener todo eso. Entonces, a veces pensemos en un paraje, no hay claramente conectividad y se vería muy complicada la situación de acceso a la formalización. Hay una dificultad que no se excede la voluntad de cada uno de formalizarnos, sino tiene que ver con otras características. En su momento, y acá vamos a pensar un poco cómo fue la historia en cuanto a la economía social, en el 2003 vuelve a tomarse con mucha fuerza el tema de la economía social, el reconocer la actividad del sector de la economía social, aquella población que por situaciones en el 2001 había quedado desempleada y demás, y se piensa el monotributo social sobre todo pensando en actividades más urbanas. Se piensa en esas actividades más urbanas, más pensando en las grandes ciudades, que había quedado con un nivel de desempleo muy grande, y había empezado a pensarse y habían regenerado un autoempleo y una forma distintas de organizarse, y había que darle algún tipo de formalización para que puedan empezar en digamos, en esta escala de crecimiento. Después, bueno, también de la mano de la ley del régimen simplificado, esa modificación que incorpora lo que es el monotributo social, o las exenciones que le dan nombre a lo que después conocemos con el monotributo social, también aparece la ley de marca colectiva, la ley de la CONAMI, digamos, todo lo que tiene que ver con microcréditos, se empieza a pensar y empieza a tomar mucho más peso lo que tiene que ver con la formalización y la forma de organización y fortalecimiento de la economía social, que antes estaba, la verdad que siempre estuvo presente, pero no tenía, salvo los avances que siempre había tenido, y sobre todo en situaciones de grandes crisis, el sector cooperativo. Digamos. El cooperativismo siempre estuvo presente a lo largo de nuestra historia, y realmente en situaciones de crisis toma una fuerza muy importante, porque realmente es cuando nos repensamos nosotros desde nuestro rol de trabajadores y trabajadoras, y encontramos ahí nuestro punto. El monotributo social está por mucho tiempo, esto ustedes lo deben conocer, después el acuerdo del desarrollo social con el Ministerio de Agricultura, lo que fue el monotributo social agropecuario, estuvo durante muchos años, y ahí se empiezan a pensar y se reconoce ahí como código de actividad dentro de lo que es la FIP, la actividad 13, que era la de agricultura familiar. ¿Sí? Empezamos a reconocer que no podíamos pensar en la agricultura familiar solo de una actividad, podemos pensar desde la producción de un animal, de alguna cuestión productiva, sino que también había cuestiones de servicio. Entonces esa diversidad que se da en el ámbito de la agricultura familiar tenía que estar pensada como una actividad conjunta y verse y dar esa posibilidad, no situarnos entre lo productivo, la venta y el servicio, sino que tenía que haber algo en conjunto. Ahí hay un avance, y después, durante varios años, hay un freno en cuanto a la normativa. Después aparece la otra figura que tiene que ver con los proyectos productivos, era de 2 y 3 integrantes, fue habiendo a lo largo de los años modificaciones, actualmente la última modificación se incorporó el año pasado, y son formas organizativas, que ahora lo vamos a ver, de 2 a 20 integrantes actualmente, son formas muy sencillas, pero que son formas pensadas más de transición. ¿Sí? No, esto no viene, los proyectos productivos no reemplazan a la organización y a la cooperativa de trabajo, son figuras más de transición. Después vamos a ver algunos pros y algunos contras que, en cuanto a elegir una u otra figura para la forma de organización. El monotributo general, ya todo es el que nosotros le pongo general como para diferenciarlo, es el monotributo, sabemos, el régimen simplificado ya tiene muchos años. Ahí vamos a tener 2 figuras, nada más vamos a tener la unipersonal, digamos, la forma de la persona humana, digamos, inscripta, o ya como asociados de cooperativa de trabajo también. Pero no hay en su momento, hasta el año 2017 estaban las sociedades, de hecho eso se disolvió, no está más dentro del régimen simplificado, o sea que en ese sentido, como forma, digamos, asociativa, más dentro de lo que es el régimen, quedó el proyecto productivo solamente bajo el registro de efectores. Van a ver una segunda, o el anteúltimo de las filas, tiene que ver con cooperativas de inclusión social y cooperativas promovidas, que son 2 formas de conformar
cooperativas muy simples. Es otra cosa que también en los últimos tiempos se trabajó, el tema de fortalecer la comercialización y la simplificación de trámites. Es muy complejo generalmente acceder a la formalización. Yo les decía, les daba hoy el ejemplo de la conectividad, también por otras cuestiones. Entonces se piensan formas mucho más dinámicas y acompañadas en estos casos por organismos del Estado que vienen trabajando de manera conjunta con aquellos productores o aquellos grupos asociativos que necesitan, digamos, generar su formalización. Y por último, tenemos las cooperativas de trabajo, digamos, conocidas, las clásicas y demás. Nosotros acá ponemos que un mínimo es de 6 integrantes. Ustedes si ven en la ley van a mencionar, van a ver que son de 10, pero por una resolución del INAES que tienen la posibilidad de hacerlo, ha disminuido a 6 el mínimo de integrantes que tiene de asociados y asociadas que tienen que integrar una cooperativa. Acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con la ley de cooperativas. Son presentaciones, digamos, son parte de la ley, no hay nada de resumen, pero me parecía que estaba bueno tenerlo sobre todo en el material para que les sea más dinámico. Algunas cuestiones que voy a mencionar. La cooperativa tiene capital variable, o sea que cada cooperativa va a dar su capital, ¿sí? Va a determinar cuándo va a ser, digamos, también las cuotas sociales, cómo va a estar conformado, cómo se va, digamos, cuál va a ser la integración, la suscripción e integración de cuotas, eso lo va a decidir cada una de las cooperativas. La duración de una cooperativa es ilimitada. No pone límite estatutario al número de asociados. Esto es importante y viene, digamos, nos va a servir verlo acá, hacer un repaso después para la comparación y cuando ustedes se piensen desde la organización que tienen, cómo deben trabajarse. Después, bueno, se va a trabajar por asamblea, va a ser un voto por asociado o asociada, ¿sí? Va a haber distribución de excedentes en proporción a los servicios sociales que cada uno de sus asociados y asociadas dio a la cooperativa. Después van a haber cuestiones que tienen que ver con la educación y demás, van a ver que está el fomento. Algunas cuestiones también que responsabilita la responsabilidad de sus asociados está limitado a las cuotas sociales suscriptas. Digamos, son cuestiones que no son menores al momento de decidir una figura o al momento de organizarnos. Es cada uno de nosotros que está aportando a esa forma de organización, ¿sí? Es la enumeración de las cooperativas de trabajo, las cooperativas, perdón, van a haber de trabajo, agropecuarias, de provisión de servicios públicos, sobre todo esa se suele ver muchísimo, no en las grandes ciudades, sino más en ciudades más chicas. Bueno, el tema de provisión también, viviendas, consumo, crédito, y están los bancos cooperativos. Alguna de la financiación. Pasamos a otra. Bueno, acá hay algunas definiciones en cuanto a los actos cooperativos. Tiene que ver, bueno, son actos cooperativos los realizados entre la cooperativa y sus asociados. Después van a ver los órganos sociales. Tiene una forma de organización, las cooperativas, que tiene cierta complejidad, que demanda cierto tiempo, digamos, está no solo el Consejo de Administración, digamos, las funciones que cumple y demás, sino también las asambleas ordinarias, las asambleas extraordinarias. Está la obligación de hacer como mínimo una asamblea anual, que son las asambleas ordinarias, que es donde se van a aprobar los estados contables, o se van a, digamos, poner a consideración de los asociados los estados contables, y también es donde se determinan y se decide quiénes van a ser los miembros del Consejo de Administración, quiénes van a ser los titulares, quiénes van a ser los suplentes, al igual que la Comisión Fiscalizadora. Después por Consejo de Administración puede hacerse la distribución de cargos, generalmente se hace en la misma asamblea, ya se determina no solo quiénes los van a integrar, sino qué cargos van a ocupar en esa distribución. Hay una forma organizativa y demás. Acá, bueno, empezamos a ingresar, yo les decía, había algunas formas de cooperativas que tiene que ver con formas simplificadas digamos, de organizarse o de promoverse. Vamos a ver dos tipos o dos resoluciones del INAES. La segunda es dista del año de 2018, esta es del 2021. Esta salió hace muy poquitos días. En realidad lo que propone es que la constitución de grupos precooperativos que estén identificados y que vengan articulando con la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, a través con el INAES puedan promover la constitución de cooperativas, ¿sí? Estos grupos precooperativos lo que hacen es en coordinación a través
de la Secretaría es presentarse a través de algún tipo de formulario o de digamos, de primera inducción, se le hace consultas y con eso se propone a través de estatutos y actas modelos al INAES la conformación de la cooperativa. Después hay algunas cuestiones que también son mucho más sencillas, que nos están dando objetos modelos, van a ver en esta resolución, hay modelos de objetos sociales que ya está pensado sobre algunas necesidades y sobre requerimientos que ya habían teniendo del sector, que el INAES lo toma, lo trabaja con la Secretaría, lo toma y lo plasma en la resolución. Entonces aquellos grupos precooperativos que quieran conformarse en cooperativa, a través de algunos de esos objetos sociales, a través de actas y estatutos modelos que ellos tienen, de manera muy sencilla van a poder acceder a la matrícula, ¿sí? Esto lo hacen en coordinación también y van a tener el asesoramiento no solo de lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar, sino del INAES para estos primeros pasos. Otra cosa es importante decir, hay dos situaciones que ahora cuando veamos más la parte impositiva que son bastante engorrosas, por así decirlo. La primera tenía que ver con, muchas veces se conformaban las cooperativas, después constituir, sacar el quit era muy dificultoso. Por distintas razones, dependía la zona, dependía la actividad. En el caso del sector agropecuario muchas veces era muy difícil el tema de constitución del domicilio. Los domicilios en las zonas rurales, ustedes lo saben mejor que yo, son muy difíciles de constituir y no entraban en la lógica, digamos, de documentación que nos piden muchas veces algunas oficinas. Entonces la posibilidad, el INAES viene trabajando y ya eso está implementado con la FIP, para que cuando se constituye una cooperativa, también el trámite digamos, de otorgamiento de quit se haga a través del INAES, ¿sí? En articulación del INAES con la FIP otorgan el quit a la cooperativa. Y sé que también vienen trabajando, todavía no hay nada aprobado, pero también otro tema importante es la exención de ganancias. Es otro trámite muy engorroso, no porque no corresponda, porque en realidad las cooperativas de trabajo tendrían todo como para poderlo solicitar, sino muchas veces por el pedido de documentación, las idas y vueltas, nos hacen requerimientos y demás, están trabajando de manera conjunta para ver una solución a este tema. En el cuadernillo van a tener el enlace a cada una de la normativa, también está el anexo donde están los objetos sociales, si no me equivoco es el anexo 2 de la resolución, donde van a ver los objetos sociales, yo igual si no acá a mano lo tengo, ahora lo busco, algunos, pero tiene que ver con de provisión, tiene que ver con cooperativas productivas y de trabajo, digamos, como para que ustedes puedan ver y por ahí queden enmarcados en alguna de estas objetos y puedan promoverse la constitución en el caso que decidan hacerlo a través de la forma de cooperativa a través de esta resolución. Esta resolución tiene, yo les decía, como antecedente, una resolución del año 2018, que era las cooperativas de trabajo de inclusión social. En este caso no es por la Secretaría de Agricultura Familiar, sino se hacía por la Secretaría de Economía Social, y también tenía una forma de constitución similar, ¿sí? La forma de constitución eran grupos precooperativos identificados en la Secretaría de Economía Social que se trabajaban. En este caso, y aquellas cooperativas, y alguno de los casos se conformó, también había objetos sociales dedicados a la agricultura, ¿sí? Estaba destinado, o que diferenciaba la agricultura, también había de quienes realizaban artesanías, algunos otros objetos, puede estar constituida y es lo mismo. No se olviden que siempre puede ampliarse los objetos sociales con la presentación al INAES, en el caso de que haya sido constituida por esta y ahora quieran por ello ampliar el objeto en base a la nueva resolución. Ya les digo, la primera resolución que vimos, la del año 2021, son objetos específicos para la agricultura familiar. En el caso de la 2018 son más amplios, van a tener algunos mucho más sencillos, pero también dedicados a la agricultura familiar, pero van a tener de otras cuestiones, también de cuidados, no sé, de otras actividades, puede ser de servicios más urbanos o cuestiones que tienen que ver con eso, pero por ahí también es importante que lo vean como para reconocer por ahí alguna otra actividad que estén realizando. También en este caso la documentación está, en el cuadernillo está el enlace para que puedan acceder a todo, no solo a los modelos de estatutos y demás, sino también a los objetos sociales. Ahora viene, bueno, un tema entretenido, el tema impositivo. Vamos a suponer, ya estamos constituidos como cooperativa, lo decidimos, vimos que la forma de organizarnos es la correcta, nuestro objeto coincide con estos objetos propuestos, o hacemos
iniciamos, digamos, nuestra constitución como cooperativa por el INAE sobre los canales habituales, proponiendo otro objeto social que se trabajará conjuntamente con el INAE, también está esa posibilidad. Pero nosotros tenemos que saber dos cosas, que en el momento que decidimos conformarnos para la parte de comercialización, ustedes trabajaron, tenemos que tener muy presente como todo lo que vende comercialización, obligaciones, actualización de página, de los canales de comunicación, responder a nuestros clientes, digamos, todo lo que tiene que ver con eso, tenemos que abocarnos o dedicarle parte o alguno de los integrantes o integrantes, algunos de los asociados, estar presente de todas las obligaciones, tanto que tiene que ver con digamos, con el sostenimiento de la parte de la formalización ante el INAES, y los órganos locales, como nuestras obligaciones ante la FIP, digamos, en cuanto a los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, y hay que ver también los locales. Después estará también toda la parte de habilitación de los lugares, en el caso de producción, digamos, ustedes ya eso lo conocen, lo vienen trabajando, y demás. Este cuadro es un cuadro, yo le pongo ahí un esquema simplificado. En realidad es para que tengan de guía, ¿sí? Es para que tengan de guía, sobre todo que tengan alertas, que tengan presentes. Otra cosa que por ahí les recomiendo cuando vayan a ver con un profesional, para que los asesore en la materia, los acompañe o decidan que les lleve, digamos, la administración o la contabilidad de la cooperativa, que sea alguien que tiene experiencia en cooperativas, ¿sí? No es lo mismo llevar sociedades comerciales que llevar cooperativas, que llevar asociaciones civiles. Tienen realidades muy distintas, se va modificando, esto es muy dinámico, de hecho yo también les pido que esto no lo tomen como algo cerrado, siempre tienen que ver el tema normativo y cómo se va modificando de la parte impositiva, cuándo son los nuevos vencimientos, si hubo cambios y demás, pero siempre que sea alguien que esté actualizado o actualizada en la materia, porque realmente requiere que así sea, sobre todo para que no paguen de más, y soy sincero, esto que le decía, la exención de ganancias, a veces el costo es muy alto en varios sentidos, a veces por multas, por incumplimientos, y otras veces porque hay reconocimientos que tiene el sector del sector cooperativo, de la economía social, de exenciones y demás, que por ahí al estar en desconocimiento no accedemos. Volvemos a lo que es el régimen general. Yo les decía hoy, cuando hacíamos esa cuestión de régimen general simplificado, pensémonos nosotros o la cooperativa. En el caso de régimen general, van a ver que está el impuesto a las ganancias, el valor agregado, y acá de manera específica, como estamos hablando de cooperativas, incorporé el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa. Si fuese otra forma jurídica, hay mucho más impuestos. Yo les pongo igualmente un manual, una guía de impuestos vigentes, creo que está al mes de marzo del 2021 acá en la Argentina a nivel nacional, está también el enlace para que puedan acceder, pero en el caso de las cooperativas serían esto. El caso de la exención, si corresponde o no estar exento del pago, que acá voy a hacer dos aclaraciones. En el caso de la exención, en el impuesto a las ganancias, uno cuando se inscribe, nos conformamos en cooperativa, paso 1. Paso 2, sacamos el quit, que les decía, hoy en día el INAES hizo el acuerdo con la FIP para simplificarlo. Paso 3, voy a dar de alta los impuestos, ¿sí? Vamos a estar dando de alta los impuestos. Voy a tener que analizar, primero me voy a tener que dar de alta en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Después voy a tener que dar de alta en el impuesto al valor agregado, y ahí voy a analizar de acuerdo a la actividad que realizo. Como cooperativa no estoy exento, pero de acuerdo a la actividad que realice, tal vez sí esa actividad está exenta. Entonces, por eso le digo, acá no es algo general que yo les pueda decir, hay que analizar en cada caso en particular. Pero por eso digo, hay que ver si la actividad está grabada o no, y ahí nos anotaremos o en el IVA o en el IVA exento. Ahí nos anotamos nosotros, es declarativo que somos exentos. Y nos anotamos en el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. En el caso de ganancias, vamos a hacer un cuarto trámite, que va a ser solicitar la exención de ganancias. Yo me anoto en ganancias y solicito la exención, ¿sí? Esto es lo que les comentaba, que INAES está evaluando cómo podemos simplificar el trámite para hacerlo mucho más ágil. Entonces, hay que solicitar la exención. Todo esto se hace siempre con clave fiscal, y está bien, generalmente el presidente o presidenta de la cooperativa es quien vincula su clave a la FIP, y la hacemos con clave fiscal. Hoy en día se hace por presentaciones digitales en la FIP. ¿Qué quiero decir? Podés presentar todo vía web. Antes se hacía presencial, vos tenías que llevar los papeles, la copia del estatuto, todo, a las agencias de la FIP.
pero son como 4 pasos que tenemos que hacer. Es importante el trámite de exención de ganancias hacerlo apenas constituimos la cooperativa. Apenas se da de alta los impuestos, hagamos el trámite de ganancias. Mientras nosotros no hagamos el trámite de ganancias, nosotros quedamos alcanzados. O sea que si nos van a ingresar, no sé, algún tipo de subsidio, algún tipo de ingreso, o nos va a pagar a alguien que es agente de retención o percepción, nos van a retener por ganancias porque nosotros no estamos exentos, ¿sí? Entonces es importante hacerlo. En el caso de ganancias, que logremos la exención y estemos exentos, no nos quita la obligación de presentar anualmente la declaración jurada informativa. Les pongo la tercera columna. Es anual, es informativa, y una vez que estemos exentos o no, es obligatoria. Debemos presentarla, ¿sí? ¿Qué pasa si no la presento? No solo me van a poner multas por incumplimiento, sino que puede caerse la exención. Me otorgó la AFIP la exención. Yo no lo presenté durante X periodo de tiempo, hay un plazo, hay todo que cumplir algo, puede caer la exención y tengo que volverla a solicitar. Por eso digo, tiene que ser quienes acompañen esto, o tenerlo ustedes muy presente y conocerlo muy bien, sino estar quien los acompañe conociendo muy bien estas obligaciones para que no suceda nada de esto. En el caso del impuesto al valor agregado vamos a tener distintas situaciones de acuerdo a si está grabado o no. En el caso de estar grabado, o sea que quedan alcanzados por el impuesto al valor agregado al IVA, hacen declaraciones juradas mensuales. Hay una que es informativa y otra determinativa, van a tener las dos, ¿sí? Eso lo van a tener que hacer. Y en el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa es una declaración jurada anual, ¿sí? Posterior al cierre económico. Entonces, lo estoy diciendo a grandes rasgos, cada uno tiene, digamos, algunas cuestiones más, pero como para que ustedes puedan ver, digamos, y por lo menos tener los grandes títulos, digamos. Después, en cuanto a los impuestos provinciales, nos va a pasar también la situación si estamos solo inscritos en la jurisdicción o en varias jurisdicciones, si comercializamos solo en la misma jurisdicción a la que tenemos o en otras. Hoy en día, con lo que es el comercio digital, generalmente es mucho más amplia. Antes, por ahí, cuando uno hablaba de comercio de cercanía, lo local, por supuesto, comercializábamos en nuestra jurisdicción, pero en estos casos, y sobre todo hay que tener presente que el comercio digital vamos a estar vendiendo a distintas provincias, tal vez. Esto ténganlo presente y ahí nos va a requerir uno u otro tipo de inscripción. Dependerá ahí, digamos, sobre todo si es una sola jurisdicción, hay que ver después cómo queda alcanzado, si queda alcanzada la cooperativa. En general las cooperativas están exentas de ingresos brutos, pero depende de cada jurisdicción cómo va a ser el trámite o cómo va a ser la solicitud. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la cooperativa de trabajo se inscribe en ingresos brutos y es como en ganancias, se inscribe y después solicita la exención. En el caso de provincia de Buenos Aires es exactamente lo mismo. Se inscribe y solicita la exención. Después están los regímenes de información, que van a decir, ¿por qué? Bien, nos lo piden, hay que presentarlo. Nos van a preguntar muchas veces todo lo que hacemos, así que eso lo tenemos que hacer, pero si no lo hacemos incumplimos. Entonces tenemos que tener presente. Régimen informativo de compra y venta es el régimen, yo les decía que el IVA, uno va a tener una determinativa que nos va a decir cuánto vamos a tener que pagar de acuerdo al débito y al crédito que tengamos de IVA. Y hay otra que es informativa, que es el régimen informativo de compra y ventas que se presenta mensualmente, ¿sí? Esas las debemos presentar las dos. Hoy en día el sistema en AFIP está enlazado, o sea que cuando uno genera una declaración jurada automáticamente te permite ir a la otra, en esta cuestión de que se está pensando mucho en la simplificación, pero es obligatorio hacerlo. Después vamos a tener lo que se conoce, ahora el año pasado cambió el nombre, pero lo que se conocía como participaciones societarias, debemos declararlo, presentarlo anualmente. Después la presentación de memoria de estados contables, antes le llamábamos, yo les digo los nombres medio más de jerga, ¿sí? De balance web, yo por si alguno lo venían, alguien son integrantes de alguna cooperativa o de las asociaciones también lo presentan. A ver, lo que es participaciones sociales, lo que es memoria de estados contables también lo presentan, y después una declaración jurada de donantes y donatarios también se presenta anualmente. Son declaraciones juradas informativas. Otro impuesto
o presentación a tener en cuenta, yo acá puse uno a forma de ejemplo, que tiene que ver con el impuesto y los débitos, sobre los débitos y créditos bancarios. Cuando nosotros abrimos una cuenta corriente, ¿sí? Una forma jurídica, abrir una cuenta corriente, le va a retener el banco el 6 por mil de cada transacción. O sea que cada dinero que ingresa o egresa a nuestra cuenta, se va a retener el 6 por mil. Nosotros lo que podemos hacer ahí es el trámite de reducción, pedir la reducción de la alícuota al 2,5 por mil, digamos, depende, hay algunas excepciones, hay distintos porcentajes, pero podemos pedirlo si tenemos hechas las dos exenciones, si tenemos ganancias e IVA. O sea que habría que ver en cada caso. Tipos y modalidades de emisión de comprobantes. Son algunas cuestiones, esto para que tengan presente, las cooperativas de trabajo, lo que van a emitir son A con leyenda, objeto sujeta a retención, o M, esto tiene que ver con el nivel de seguridad y de, digamos, el historial que va teniendo esa cooperativa o esa forma jurídica, si fuese otra forma jurídica, en la FIP, ¿sí? Todas tienen el mismo, digamos, todas tienen, va a estar dirigida de un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Ahora justo estamos en una bisagra de cambios normativos en cuanto a las modificaciones que hay en cuanto al monotributo, pero todavía no hay definiciones. Estamos justo, puede llegar a haber un cambio, pero por lo pronto vamos a ver esto, que tiene que ver con de responsable inscripto a responsable inscripto. También tiene que ver que si es sujeto o se retiene el IVA, parte y demás, hay algún tipo de operatoria, pero como para que lo tenga presente. Y después la factura tipo B es de un responsable inscripto a un exento monotributista o consumidor final. Después la modalidad de emisión de comprobantes van a ser por controlador fiscal, factura electrónica y comprobantes en caso de contingencia o resguardo. Hay excepciones, esto se lo aclaro, porque está determinado quién es o qué actividad debe usar una u otra, pero también exceptúan en algunos casos por temas, el tema de papel. Si no hay conectividad, claramente lo electrónico no vamos a obtener posibilidades, podemos hacer, pero todas estas cuestiones están exceptuadas. No es lo general, no es, digamos, lo masivo. Después, lo que tiene que ver con el monotributo, vamos a hablar y el monotributo social, sobre todo para hacer esta diferencia. El monotributo, usted les comentaba, es el régimen tributario simplificado. Tuvo que ver con esto, con la decisión de, sobre todo, de unificar en un mismo pago, digamos, la posibilidad de tener el reconocimiento o el pago de integrar los impuestos obligatorios, que es el IVA y ganancias, acceder, digamos, al sistema previsional, que haya, digamos, un pago, un aporte nuestro sobre autónomos al sistema previsional, y después también incorporaron ahí el tema de el sistema integrado de salud, lo que tiene que ver con salud, que quienes accedemos al régimen simplificado podemos optar por una obra social nacional sindical, ¿sí? Si uno ingresa a la Superintendencia de Servicios de Salud, está el listado de las obras sociales nacionales sindicales en las cuales puede acceder un monotributista. En cuanto al monotributo, bueno, ahí es más o menos lo que le comentaban, van a ver que hay una escala, hay distintos parámetros que tiene que ver con algunas exclusiones, digamos, si uno tiene mayor de X superficie o tiene determinadas situaciones, queda excluido de la posibilidad de estar en el régimen simplificado. Esta situación también hoy en día está viendo unos cambios. No quiero por ahí centrarme, voy a hablar más en general para no generar confusión, sobre todo con los cambios que está viendo ahora, pero sobre todo es importante ver estas cuestiones más generales, que tiene que ver con la superficie, la energía consumida, digamos, alquileres. Cuando hablamos de superficie no hablamos de todo, sino lo que tiene que ver con atención. Esto es importante porque a veces la parte productiva te podemos tener X superficie, pero la parte de atención es otra. Después, el precio máximo de la unidad de venta, actualmente es de 29.119 pesos. Eso también quedaría excluido, digamos, un comercio o alguien que comercialice, si una unidad del bien tiene mayor de ese precio, queda excluido. Y de acuerdo a eso se va viendo y se caracteriza, se calcula el impuesto integrado, la parte previsional y la parte de salud. La parte de obra social es fija, no importa la categoría que tengas, ¿sí? Si estés en la categoría A o en la K, vas a pagar lo mismo de obra social. La parte impositiva
incrementándose, por supuesto, por mayor facturación, mayor aporte impositivo hacemos, y en la parte de seguridad social, la parte de aportes previsionales, también en el año 2017, si no me equivoco, hubo un cambio donde incorporaron también que se incremente de acuerdo a las categorías. ¿Qué pasa? Las categorías más altas antes pagaban de aportes previsionales lo mismo que la categoría inicial. Entonces se hizo que también sea progresivo. A mayor categoría, mayor es el aporte que hace el sistema previsional, la persona. Todo lo que es el monotributo, la inscripción al monotributo, al régimen simplificado, se hace a través de la página de la AFIP con clave fiscal, ¿sí? La facturación va a ser electrónica y demás. Todas estas cuestiones van a estar. El monto, yo les decía, es un monto que se abona mensual, está predeterminado por la categoría en la que quedamos encuadrados. Si uno tiene varias situaciones entre facturación, luz, valores, digamos, distintas, en la mayor categoría en la que nos vemos identificados es en la que quedamos encuadrados dentro del régimen simplificado. Otra incorporación que se hizo es que algunas provincias, ahí yo les pongo Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy y Río Negro, hicieron un acuerdo con la AFIP y lo que hay es que incorporaron al monotributo unificado el impuesto provincial. Determinaron, en algunos casos está exento, vamos a ver si uno pensa, no sé, pongo el ejemplo de San Juan, un monotributista social está exento en ingresos brutos, cuando se genera la credencial de inscripto en el monotributo, le va a aparecer el monto que tiene que pagar por el monotributista y le va a salir que está exento en la parte impositiva provincial. Pero después también lo que hicieron es determinar algunos valores de acuerdo a la categoría. Entonces, cuando se genera la credencial de pago para el monotributo, ya también vemos incorporada nuestra inscripción al impuesto provincial, a ingresos brutos, y a su vez determinado cuál va a ser nuestro pago. ¿Sí? Esto la verdad que simplifica mucho, y también otra cuestión que simplifica es el de alta y baja. Ustedes saben que si nos damos de alta en un impuesto y dejamos de hacer la actividad, debemos darnos de baja. Esto ténganlo presente, porque dejar de facturar, dejar de realizar la actividad no significa que estemos dados de baja y que las obligaciones nos sigan corriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos damos de baja en el monotributo, o nos dio de baja la FIP por falta de pago, por ejemplo, y nosotros no nos damos de baja en el impuesto provincial, nuestras obligaciones en el impuesto provincial siguen corriendo. Debemos darnos de baja, eso ténganlo presente. Esta situación también lo que hace es simplificarlo, porque cuando nos damos de baja en un impuesto, nos damos en todos, o sea que en realidad fue algo, en este sentido, fue muy, muy práctico. Acá voy a hablar del monotributo social. Un poco, el monotributo social quedó asimilado a la primera categoría del régimen simplificado y eso no hubo modificaciones. O sea, lo que tenés, el primer limitante que se encuentra en el monotributo social es el límite de facturación anual que tenemos. Estamos aguardando que se ajuste, este año todavía no se ajustó, pero era de 208.000 pesos. Es muy bajo si uno lo piensa mensualmente, ¿sí? En su momento y se trabajó también la propuesta, que también, a ver, el sector de la agricultura familiar no podemos pensarlo, yo les decía esto que tiene que ver también con que el monotributo social a veces cuando se piensa para actividades urbanas y sobre todo de servicios, el costo que vos tenés cuando accedes a una actividad y facturás en cuanto brindás un servicio es mínimo. Cuando tenés una venta, digamos, haces la reventa de algún producto, producís algo a nivel muy chico, el costo también lo tenés bastante controlado, pero sabemos que en el caso de la agricultura familiar el costo de producción es bastante alto. Digamos, cuando ustedes facturan, el componente, y uno si desagrega o abrimos el precio, no sé si trabajaron, perdón, el tema de precios y demás en alguna de las charlas, pero uno cuando trabaja el precio, determina el precio, ustedes saben, en la agricultura familiar el costo es bastante importante, es un componente bastante importante, y realmente la categoría A para la agricultura familiar es una categoría muy baja, que solamente salvo en algunas situaciones muy puntuales, que podemos pensar con cuestiones más asociadas a artesanías, elaboración de dulce, o pensar a cuestiones no tan productivas, digamos, podías asimilar en cuanto a la facturación. Pero estaba la posibilidad y no dejaba de ser una respuesta importante. En este sentido está el monotributo social. El monotributo social, quien evalúa, se hace un cruce de sí patrimoniales, de ingresos, hay ciertos parámetros que se establecen también para poder incluirlo o no en el monotributo social. Eso lo hace el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
pero la inscripción actualmente se hace a través de las oficinas del ANSES. Hoy, si alguien quiere darse de alta, modificar datos o baja en el monotributo social, si en este momento por situaciones de pandemia no está pudiendo esas oficinas dar turno, a través de Mi ANSES puede realizar los trámites. Con la clave de Mi ANSES realiza el trámite del monotributo social, como con la clave fiscal realizan el trámite del monotributo general. Acá vamos a ver un cuadro comparativo de costos muy simplificado, si uno tiene que ver digamos, el cuadro por ahí de lo que es el monotributo, el régimen simplificado con todas las categorías mucho más amplio, pero acá para saber dentro del monotributo y monotributo social qué es lo que se paga. Siempre en monotributo social está equiparado a la categoría A, así que va a ser nuestra categoría de comparación, porque es la primera categoría dentro del régimen simplificado. Ahí figura el ingreso de 208, es lo que está publicado actualmente en la página de la AFIP. En esto, por más, si uno, digamos, ve los diarios y hace una estimación de cómo debería ser la escala actual del monotributo, nosotros nos debemos llevar por lo que está publicado y aprobado por la AFIP, o sea que es tal cual este monto, 208.739. No me fijé si lo actualizó, primero de mes, por ahí hubo algún cambio, pero hasta ayer no lo había. El impuesto integrado del monotributo en la primera categoría de 168 pesos, en el caso del monotributo social está exento, si no aporta el impuesto integrado. Lo mismo sucede con los aportes previsionales, en el monotributo social no aporta, y solamente dentro de lo que es el aporte, la obra social aporta el 50%. Aporta como pago quien se anota en el monotributo social, quien es el contribuyente dentro del monotributo social. El otro 50% a la obra social se paga a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o sea que la obra social nacional sindical le integra el 100% del componente, los 1.041 pesos con 22. Y si uno ve el valor final de lo que sería estar inscrito en el régimen simplificado o en el monotributo social, tenemos de 1.955 pesos a 520,61. Es mucha la diferencia, ¿sí? Acá vamos a ver lo que tiene que ver con proyectos productivos y de servicios. Yo les comentaba en el año 2017 que hubo este cambio tributario. En este cambio tributario desaparece lo que es en el régimen simplificado, las sociedades de hecho, y los proyectos productivos quedaban, digamos, desaparecían, que realmente es una figura que es muy representativa de la economía social, tanto en sus inicios, digamos, cuando se pensó por primera vez como ahora. En sus inicios podía estar integrada por 2 o 3 integrantes, ¿sí? Ustedes si pensamos, digamos, podemos pensar en la feria, en un puesto de artesanos, de elaboración de dulces y demás, 2 o 3 integrantes tranquilamente integran un proyecto productivo de servicios, y realmente era una figura que los representaba en conjunto, que los permitía estar de manera asociada, bajo una forma, digamos, organizativa y tributando, digamos, bajo un mismo quid. Cuando sucede eso, ustedes van a ver que ahí se nombra el decreto 601 del 2018, se incorpora a través de este decreto la posibilidad que en el Registro Nacional de Efectores se reconozcan estas figuras, por eso dice que son agrupamientos reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Social e inscrito en el Registro de Efectores, y que puedan facturar, que puedan tributar, digamos, de manera conjunta. ¿Cómo se da esto? Cada uno de sus integrantes se va a inscribir en el monotributo de manera diferenciada, ¿sí? Hoy en día, antes era solo en el social, hubo incorporaciones, modificaciones en la resolución del Registro Nacional de Efectores el año pasado, incorporan a otras categorías también la posibilidad de asociarse, pero serían las primeras categorías del monotributo que puedan armar esta figura de proyecto productivo bajo un nombre de fantasía, y bajo un quit van a facturar de manera conjunta, ¿sí? Bajo ese quit van a facturar. ¿Hasta qué monto van a poder facturar? Hasta la sumatoria que le permite la facturación individual de sus asociados. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si somos 2 asociados que estamos en la categoría A, va a poder facturar, y podíamos cada uno facturar 208.000 pesos, va a poder facturar 416.000 pesos el proyecto productivo. Y así se va a ir incrementando de acuerdo a la cantidad de asociados que tenga. Cuando se trabaja y se solicita que esta figura se sostenga en el tiempo, que no se pierde la figura de proyecto productivo, una de las figuras que realmente se pensó y tuvimos como, digamos, muy presentes, tenía que ver con la agricultura familiar y las unidades productivas. Yo hoy les decía el tema de la unidad productiva. Pensar a los integrantes de una familia como
sujetos aparte y no pensar la unidad productiva, que en realidad depende de todos y es parte de ese todos, requería una figura que sea personal y que tenga que ver con que dé respuesta a eso. ¿Sí? Puede conformarse, por supuesto, la cooperativa de trabajo, pero va un paso, o había una figura, una situación intermedia que tenía que ver con del trabajo familiar. El proyecto productivo permitía justamente la agricultura familiar, o es una de las figuras que permitiría facturar, digamos, incrementar en los topes, los máximos de facturación, a través del reconocimiento y la regularización del trabajo de sus integrantes, de sus familiares que trabajan dentro de esa unidad. ¿Qué quiero decir? Si hay un matrimonio con 3 hijos, primo y demás, que viven en esa unidad productiva, que trabajan en esa unidad productiva, que a través de su inscripción en el monotributa puedan conformar un proyecto productivo y facturar de manera conjunta a través de ese quit. Y eso les eleva el número de facturación. Con eso se están pensando 2 situaciones. La primera tenía que ver con reconocer esta realidad que tiene que ver en cuanto a la forma organizativa que se da, y después la otra situación que tiene que ver es los altos costos y saber que una facturación individual en una categoría A es muy baja a los costos que tienen que afrontar para llevar a cabo cualquier tipo de producción. Esta inscripción se hace por TAD ante el registro de efectores, un trámite a distancia, se solicita, ahí ya todos tienen que estar inscritos en el monotributo, van a presentar, va a haber una nota modelo de conformidad para integrar este proyecto productivo, van a elegir un nombre de fantasía, y es a través del registro de efectores con la FIP que se genera este número de quit. ¿Sí? Se le va a asignar un quit, van a facturar, factura C, van a poder realizar y demás. Está toda la normativa, algunas cuestiones sé que le están simplificando, se está trabajando desde la Secretaría de Economía Social para simplificar el procedimiento, todavía ustedes saben que todas estas cuestiones cuando se modifica algo lleva, digamos, varios pasos para poder estar vigente y demás, pero es importante que lo tengan presente como una opción más al momento de pensar en su formalización. Y ahora pasamos a la otra filmina, la otra presentación. Acá hay un cuadro comparativo que también en el momento que se trabajó, yo les decía, esa escala, esas vacancias, también se trabajó este cuadro comparativo en cuanto a las necesidades, lo que había, ¿sí? Cuáles eran las necesidades, y hoy en día sigue teniendo vigencia el cuadro, ya pensando sobre dos posibilidades que hay. Yo les decía algunas limitantes, que vamos a ver, algunas cuestiones que tienen que ver los asociados integrantes de las cooperativas de trabajo y de los proyectos productivos. Nosotros vamos a tener que hay un mínimo de 6 a 2 integrantes, esa es la primera diferencia que tenemos. Nosotros queremos formalizar, tenemos una actividad, sabemos cuál es nuestro objeto, tenemos claro cuántos somos. Somos 3, una cooperativa de trabajo no vamos a poder conformar. Digamos, somos 21 personas, claramente un proyecto productivo no lo vamos a poder hacer. Entonces, este es el primer limitante que nos está poniendo, nos está marcando para analizar cuál es la forma organizativa que da respuesta a nuestro proyecto, que nos da respuesta a nuestro trabajo. Después, dice, ¿a quién está dirigido? Cuando hablamos de cooperativas de trabajo, a grupos de personas que trabajen juntas de manera asociativa, ¿sí? Está pensado ya que vamos a trabajar de manera asociativa, o que venimos trabajando de manera asociativa. Y en el caso de proyecto productivo, yo les decía, por ahí se piensa también como una figura de transición. Nosotros, o cuando se trabajó en su momento, se pensó como una figura de transición. Por eso hablamos de pequeños emprendimientos que puedan ganar escala y formalidad para asociarse. Ustedes van a ver, que es otra de las cuestiones, que es el proyecto productivo, la carga impositiva y de pago y de responsabilidades. Hacemos el trámite en el registro de efectores y después nuestra obligación es todos los meses pagar el monotributo. Y están inscritos en provincias, después cada provincia tendrá su particularidad, pero no hay una carga mayor, ¿sí? No hay una carga de responsabilidad, de trámite, mayor que la que les estoy comentando. Entonces, por eso hablamos de que tome escala, digamos, también para formalizarse. Otra de las cuestiones que ustedes tienen que evaluar en cuanto a los costos, porque va a haber un incremento de costo al pensar en una estructura organizativa, es que puedan tener ingresos que puedan dar respuesta a esos costos. Digamos, que ustedes tengan ingresos que puedan responder. Tomar un compromiso de la formalización, de lo que implica, y después no poder responder al segundo mes ni con nuestras responsabilidades, ni con las contrataciones que podamos hacer, eso lo tenemos que evaluar.
Entonces el proyecto productivo también permite esto como una figura más de transición de pensarlo. ¿Cuál es la fortaleza? La cooperativa de trabajo va a trascender a sus asociados, a su forma organizativa. Es una ley, ¿sí? Tiene que ver, está totalmente, digamos, encarnada en la sociedad argentina, también tiene que ver con eso, con una apropiación que hay hecha de la cooperativa por todos los que integramos la economía social, tiene todo eso. El proyecto productivo está vinculado a un decreto, no está vinculado a una ley, esto tiene mucho menos estabilidad normativa, por supuesto es mucho más fácil de modificar, pero cuenta con digamos, tiene que ver con esto, con otra lógica en su conformación. Después, las cooperativas de trabajo, dice que puede cambiar su composición y sostenerse en el tiempo, no tiene máximos asociados, o sea que puede ir creciendo en esta cantidad de asociados y no va a modificarse. El proyecto productivo tiene un máximo, ¿sí? Va a tener un máximo. Si sigue creciendo, lógicamente, no va a poder seguir. Otra cosa importante es que la cooperativa de trabajo limita la responsabilidad de sus integrantes, a sus asociados y asociadas. Yo eso se los leía cuando era uno de los principios, está limitado por la, digamos, por la participación que cada uno de los asociados tenga. No tiene límite de facturación, ¿sí? Después vamos a ver que tiene límite los retornos, o vamos a partir de los retornos tenemos que ver cómo categorizamos a sus asociados, pero no hay un límite. ¿Sí? Nosotros acá en el proyecto productivo tenemos un límite de facturación. En el caso de las cooperativas no hay límite de facturación y después se verá cómo se categorizan a los asociados para que puedan tener estos retornos. Cuenta con un régimen tributario específico, el de cooperativa. Esto es lo que le decía la importancia de la ley que tiene y ya todas las exenciones y cómo está incorporada esta figura en todo el marco normativo que tenemos. Algunas cuestiones. Bueno, les decía, el que no requiere presentación en otros organismos, permite contemplar actividades diferentes, en el caso del objeto de las cooperativas también, nosotros presentamos un objeto al INAES, el INAES lo aprueba, en el caso de una modificación de objeto social, se presenta al INAES y el INAES se trabajará conjuntamente con el INAES para ver que sea lo más representativo que hay de la actividad que realmente realizamos. Algunas cuestiones, bueno, ya eso lo hablaba, el tema de la carga tributaria, administrativa, que requiere apoyo y que tiene el mínimo. Y después, bueno, en el caso de los productivos, el límite de facturación, no límite de responsabilidades, y no se conoce masivamente la figura. En el caso de las cooperativas, tiene la facturación electrónica, puede haber alguna excepción, yo les decía por la actividad que esté contemplada o alguna situación de no conectividad o no posibilidad de facturar de manera electrónica, esas son excepciones que establece la FIP, no son cuestiones generales. En el caso de los proyectos productivos, todos los integrantes tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Factores y pueden facturar de manera papel. Yo no sé, ahí estaban trabajando, por ahora se podía solo en papel, estaban trabajando para poderlo hacer también por sistema electrónico. Estas son algunas cuestiones que, como de grandes diferencias, algunas otras pueden presentarse y demás, o puede llegar a estar, ahora por ahí las preguntas surgen, pero estas como grandes preguntas están. Acá nosotros ponemos sistema bancario, apertura de cuenta, pasamos a la próxima. Acá yo menciono, digamos, la documentación. Yo acá voy a hacerla al revés. En vez de comentarles cómo hacer el tema de apertura de cuentas bancarias o cuestiones, prefiero darle 2 o 3 alertas, como para que ustedes lo tengan presente y lo tengan en cuenta al momento de solicitar la apertura de una cuenta bancaria. Es una cuenta corriente. A ver, podemos ir desde la banca nacional, la banca, por supuesto el Banco Credicop, la banca nacional, también podemos ir a la banca privada, pero en todos los casos vamos a tener algunas cuestiones que tener muy presentes. Primero que tenemos que estar constituidos, totalmente inscriptos, no podemos hacer una apertura bancaria de nuestra cooperativa si no está totalmente inscripta y regulada la situación. Ahí nos van a pedir, por supuesto, toda la documentación constitutiva, la matrícula, la resolución del INAES con la matrícula vigente, copia del acta, donde esté la designación y distribución de cargos del Consejo de Administración, la constancia de inscripción de la FIP,
si también corresponden los provinciales. Si hay exenciones, nos van a solicitar las constancias, ¿sí? La copia de los estados contables en los de los últimos ejercicios económicos. Si ya cerró un ejercicio económico, nos van a solicitar que los presentemos. Generalmente también nos solicitan algunas cuestiones que tienen que ver con ingresos, gastos, algunas preguntas más, sobre todo pienso, Banco Credit Corp suele hacerte anualmente algunas consultas, sobre todo para tener en tu legajo actualizado la constancia de domicilio, y después tiene que ver con los integrantes del Consejo de Administración, que esto es importante, le decía, que tengan en cuenta quienes estén en el Consejo o quienes lo integran, tener la posibilidad de hacer trámites, de ir y venir realmente con los libros bajo el brazo, porque hoy en día sigue siendo esa la realidad, nos lleva mucho tiempo, y hay que poderlo dedicar como para también pensar o pensarse quienes ocupan estos cargos, que también es parte de la responsabilidad que asumen. Y después en el tema bancario hay un tema de esquema de firma de los integrantes, ¿sí? El tema de los integrantes van a tener que hacer todo por esquema de firma o a través de clave o a través de la chequera, digamos, el tipo de pago que realicen o la forma que es va a ser con esquema conjunto. Va a haber un esquema de firma, no es que solamente uno de los integrantes puede firmar y eso ya habilita algún tipo de transacción. Bueno, le decía algunas alertas, esta es una de ellas, que tengan presente las cuestiones, la otra es la exención, presentarlo, tengan en cuenta el tema del débito y crédito bancario, en el caso de que puedan hacerlo, se hace a través de la página de la AFIP, declarar cuál es el CBU en la cual solicitan la reducción de la alícuota del débito al crédito, es importante, usted lo declara a la AFIP y AFIP comunica al banco. Antes, en la vieja, digamos, la vieja normativa se solicitaba por nota la reducción al banco, ahora es vía AFIP. En ese caso téngalo presente, y para quienes, y vamos a la última, y para quienes ya tienen tanto una asociación civil como una cooperativa de trabajo, tengan presente que venció hace unos días el tema de la presentación, ¿sí? En el mes de marzo teníamos tiempo para hacer el Censo Nacional Económico de las formas jurídicas. ¿Sí? Todas las personas jurídicas debían presentar a través también desde la clave fiscal de la FIP, y haciendo digamos, vinculando lo que tenía que ver con el INDEC, el Censo Nacional Económico, la declaración jurada, y esto va a haber de parte de los bancos, por ahí quienes lo tienen ya les llegó del banco, recordándole lo del censo, y también pidiéndole, iba a exigir la presentación del censo como para algunas cuestiones que tienen que ver con apertura de cuentas, otorgamientos de crédito, apertura de créditos documentados, entre otras cosas. Estos son como los 3 alertas del sistema bancario. En general, bueno, el tema del banco les va a facilitar muchísimo las transacciones, lo que tiene que ver con la comercialización. Hoy en día está todo sistematizado. Yo sé que trabajaron mucho lo que es de Mercado Pago, también están, y hay que averigüen mucho lo que tiene que ver con las bancas nacionales, ahí es una recomendación, sobre todo lo que tiene que ver con el Banco Nación, Banco Provincia, para trabajar. Banco Nación hizo grandes avances, a mí me tocó la posibilidad de trabajar sobre todo apertura a cuenta gratuita y algunas cuestiones que tenían que ver con los monotributistas sociales. Sé que el RENAF en este sentido también avanzó mucho, con varios beneficios para los agricultores familiares en cuanto al acceso a cuestiones en el Banco Nación. Por ahí es, antes de acceder siempre a lo privado, hacer una consulta en la banca pública, siempre nos reconoce y bueno, y siempre la verdad que viene articulando muy bien con todos los organismos nacionales.